Muy buenas, distinguida teleaudiencia, nuevamente con ustedes, con Cultura Política, en la cobertura de los 7 ciudadanos. Vamos a presentar un programa hoy día bien divertido, con anécdotas. Es un anecdotario de personajes ilustres de Puno y del país, para amenizar respecto de cómo ciertos aspectos curiosos definen la personalidad, el temperamento, la clase de carácter de ciertas personas, con ocurrencias, con salidas ingeniosas y que han demostrado a lo largo del tiempo una característica de estas personas a las que vamos a aludir ahora, y que han sido básicamente una historia que lamentablemente se está perdiendo porque, como dijo un escritor y pensador alemán, la historia nos enseña que no enseña nada. Porque no la atesoramos, no la valoramos y siempre reiteramos e incurrimos en los mismos errores, nos tropezamos en la misma piedra. Y en este tiempo de convulsión, de desorden, de personas desconcertadas, la historia no nos trae ningún elemento reflexivo como para que podamos modificar las realidades nuestras. Vamos a hablar de anécdotas de don Carlos Rubina Burgos, de Javier Fuentes Arias, de Héctor Cornejo Chávez, de Juan Gonzalo Rosa, un gran poeta, además de un personaje muy característico y peculiar de Puno en los años 50, 60 del siglo pasado, de Humberto Ortiz, conocido como el Chanca Ortiz. Estamos ahora con Ismael, con René nuevamente, con los 7 ciudadanos. Buenas noches, buenos días. A la hora que ustedes vean el programa, estamos siempre lúcidos y presentes para amenizar esta jornada de hoy día. Bien, gusto, un abrazo, loco, que estés con nosotros. Y bueno, yo voy a empezar contando una anécdota. Y como bien has dicho, Nacho, la anécdota no es más que un relato breve de un hecho que refleja ingenio, refleja creatividad y también como un despercudirse de alguna situación estresante en la que uno puede estar involucrado. Esta anécdota es cuando éramos colegiales en el glorioso Colegio Nacional San Carlos, en el año de su reapertura. De la Gran Unidad Escolar San Carlos nos retiramos voluntariamente una cantidad de casi 400 estudiantes y se quedaron en la Gran Unidad algo más de 1,400, 1,500. Y ese año fue un año muy interesante porque hubo mucha tensión entre los dos colegios, tanto a nivel de directivos como de docentes y también obviamente de estudiantes, ¿no? Y hubo confrontaciones en el campo de la danza, ¿no? De la danza folclórica, de la música, del deporte. Se jugó fútbol entre los colegios, básquetbol entre los colegios, etcétera, ¿no? Y obviamente el desfile militar era una de las maneras en resaltar la gallardía y la disciplina de cada colegio, ¿no? Y una de esas, ya de tanta tensión, probablemente al entrar al Parque Pino nos desalineamos un poco en el desfile y bueno, y entramos al colegio al mediodía y nuestro inspector general era don Javier Fuentes Arias, que su sobrenombre siempre le hemos dicho con mucho afecto, Bizcocho Fuentes, ¿no? Y lamentablemente él ha fallecido, se volvió un gran amigo. A mí me ha tocado después trabajar con él cuando fui la primera vez director regional de salud en Puno. Y entramos y como siempre nos formamos en un primer año, segundo año, tercero, cuarto y quinto, ¿no? Y hacemos la U. Y ahí estaba en su estrado y obviamente nos pegó un café cargado, una requintada de esas porque nos habíamos desalineado y bueno, habíamos hecho, según él, quedar mal en esa final parte del desfile. Y en su enérgica cólera que hizo, nos castigó y dijo, como castigo se van a quedar acá media hora. Y nosotros nos quedamos partidos, no. Inmediatamente soltamos las cristinas hacia arriba, bravo, y aplaudimos, ¿no? Y se quedó patitieso. Y se alegran, ¿no? Y se burlan de mí, entonces se quedan 1 hora hasta la 1 de la tarde. Entonces ya no solo tiramos las cristinas, sino nos abrazamos y festejamos, ¿no?
Y bueno, pues así nos castigó el Javier Fuentes Arias, ¿no? Y obviamente en ese tiempo ya no es como ahora. Antes las familias tomaban el desayuno, el almuerzo y la cena en familia, porque mi padre trabajaba de 8 a 12 del día y de 2 a 5 de la tarde, y los colegios tenían ese mismo horario, de manera tal que desayunamos 7 de la mañana, almorzamos 2:30, y bueno, y cenamos a las 6, 7 de la noche. De manera tal que en las familias generó preocupación, pues. Y ahí se vinieron de repente muchas familias a ver qué ha pasado con sus hijos, ¿no? Y bueno, tuvieron que dar explicaciones, pero nos soltaron como a la 1:15. Bueno, y esa era pues también una evidencia de cómo la presión, porque era bien rígido, un hombre bueno, como tú lo has precisado, de Javier Fuentes Arias, pero presionaba a los alumnos para que estuvieran bien permanentemente en la mañana, su filípica, su requintada en la tarde también, etcétera. Y entonces eso, supongo, ya los soliviantó a ustedes para que el castigo fuera una especie de liberación, ¿no? Y hay otra también referida a Javier Fuentes Arias. De repente, en la clase de cuarto o quinto de media, en la pizarra se puso: Javier Fuentes Arias es un hombre prepotente, abusivo y nos trata mal. Y firmaba La Araña. Y entra Javier Fuentes Arias a la clase y se queda sorprendido. ¿Quién es el que ha puesto eso? Tienen 20 minutos para decir quién es, si no, se quedan castigados. Regresa a los 20 minutos todo molesto, impaciente, y en el letrero que estaba estampada en la pizarra dice abajo: La araña no se rinde. Y realmente ya pues pasó de la indignación un poco a la sorpresa y se quedó tranquilo. Ya sabía que los alumnos tenían carácter y temperamento, ¿no? Y que más allá de la disciplina también estaban las reacciones ingeniosas, el temperamento de no dejarse vencer, bueno, y ese sentimiento de carolinidad que lamentablemente habría, o no se ha perdido, pero sí se ha extinguido, no es nada visible, porque el San Carlos de los años pasados, del siglo pasado, era un colegio donde todavía no había la Universidad de Puno y se tenía que ir a ingresar. Era el único colegio secundario en Puno en los años 20, en los años 30, en los años 40, y había que hacer un examen de admisión para ingresar a San Carlos. Y por eso tenía un peso específico y una fortaleza extraordinaria. Esa era una anécdota de Javier Fuentes Arias. Pero mucho antes de él, don Carlos Rubina Burgos, un temperamento de primera, fue uno de los que indujo a que se hiciera deporte de regatas, de remo en Puno, en la ensenada de Puno, considerada ahora y la bahía interior de la bahía mayor de Puno, etcétera, con una especie de pobreza idiomática. Pero había eso y era pues un hombre muy rígido, enseñaba a cantar, enseñaba a pintar, manejaba una serie de elementos autóctonos locales para que los alumnos pudieran ingresar al espacio de la creatividad en la pintura. Y no habían los óleos, no había las témperas, no había nada de eso, y enseñaba a utilizar el chocorossi, ¿no? Que es un ocre de una arcilla de Puno, y además con las totoras pintaditas, hacía sus colores, etcétera, y la gente, bueno, empezó a sentir que el arte estaba próximo a ellos. De repente viene una inspección del Ministerio de Educación para ver cómo estaba evaluándose y cómo estaba creciendo la intendencia, la orientación educativa artística en Puno. Y la gente de la delegación que llega ve, bueno, con estupor, con asombro, cómo don Carlos Rubina había logrado que los elementos locales, tal como era la enseñanza de José Antonio Encinas, se pudieran recrear y tuviera un peso y un valor en la instrucción, sin necesidad de recurrir a la tecnología, esas cosas, ¿no? Y se quedan sorprendidos, pero le dicen: dueño, usted tiene que cambiar, doctor Rubina, porque esto es una propuesta de los mejores profesores en arte del país. Y don Carlos Rubina lo mira y le dice al señor que comandaba la delegación: falso, falso. Si así hubiera sido, hubieran tenido que llamarme a mí, para demostrar que el pensamiento regional y local era de primera. Pero bueno, como era tan
absorbente, tan querido, etcétera, no falta pues en la fabla y en la tendencia popular los motes, ¿no? Y a don Carlos, que tenía una nariz aguileña y un rostro especial, le llamaban el perro Rubina. Y tenían pues esas disparidades con gente intelectual de esos tiempos, escritores, estaba la revista del Instituto Americano de Arte, etcétera, y un día se encuentran a un costado de la calle Puno, en una veredita estrecha, don Enrique Robles Riquelme, sacerdote, enemigo jurado de don Carlos Rubina Burgos, y frente a frente, en esa vereda angosta, no se dan paso. Y don Enrique Robles Riquelme, sacerdote que tenía su sombrerito, su cosa especial de los curas de esos años, le dice: yo no doy paso a perros. Y Rubina se quita el sombrero y le dice: yo sí, y se baja de la vereda. Bueno, una demostración palmaria del temperamento de don Carlos Rubina Burgos. Y bueno, en la otra que yo sigo, antes de que René nos hable de otra anécdota, don Humberto Ortiz, ocurrente, especial, fogoso. Bueno, decían de repente en los partidos que se jugaban en el Coliseo Martínez Mariño, estaban así jugando Puno contra Yaviri, había muy buen básquet en esos años, en el Coliseo Martínez Mariño que queda en la calle, que quedaba en la calle Ayacucho con Grau, donde es la actual estación de la policía. Y estaba pues en el score todavía que no se marcaba, no había tablero, nada. Y estaban 30-30, pero tan impaciente y fogoso. ¿Cuánto es el score? 30-30, pero dígame, ¿quién gana? ¿Quién gana? ¿Quién gana? Y la última de don Humberto Ortiz viaja para ir a las fiestas de Copacabana, que se da el 6 de agosto, ¿no? En la fiesta de la Virgen de Copacabana. Y bueno, hace su viaje y toda la gente expectante, ¿no? Le pregunta a su retorno, es un viaje largo, ¿no? Como ahora que es de hora y media, hasta Desaguadero a Copacabana, sino casi más de 2 horas, una mañana completa, porque no había asfalto, nada, no era una carretera afirmada, nada más. Y regresa, oh, ¿cómo le ha ido, pues, Humberto? Cuéntenos, ¿qué novedades? Le hizo una maravilla, cantidad de gente y comercio increíble. Hay de todo, desde baratijas, productos, artefactos. Es increíble en Bolivia. Pero lo único malo es que estos bolivianos siempre están atrasados. ¿Por qué? ¿Por qué le dicen? Porque recién el 6 de agosto están festejando el 28 de julio. Esa es una de las anécdotas de Humberto. Tú tienes una... René, cuéntanos. Buenas noches. Es grato siempre estar con ustedes. Yo les voy a contar esa, Nancho, también Ismaco, la de Alfredo Bryce Echenique, que tenía una nana, ¿no? Y ya pues, después de muchos años él en Francia, regresa al Perú y dice, voy a visitarla a mi nana, ¿no? Y va pues, llega a la casa, la ve, la observa, y le dice, ¿cómo estás, Amanda? ¿No? Y su nana le responde, Alfredo Bryce Echenique, acá pues dándole pena a la tristeza. Y Bryce Echenique dice, carajo, este es título de un libro, ¿no? Y escribe pues un libro, ¿no? Con ese título, dándole pena a la tristeza, ¿no? Es muy macanuda Claro, y es así justamente de esa, cuando Blanca Valera, la primera esposa de Fernando de Cislo, escribe su poemario Puerto Supe, y se lo muestra a Octavio Paz, y Octavio Paz le dice, no, pues el título no es bueno, no es el Puerto Supe, y Blanca Valera impaciente le dice, pero ese puerto existe. Justamente ese es el título, dice, ese puerto existe. Y así ha pasado la historia como ese puerto existe. Bueno, y Juan Gonzalo Rose también era otro muy creativo, ¿no? Ingresó al partido aprista y era militante del partido aprista, pero con todas las variaciones que tuvo el partido aprista, sus marchas, contramarchas, y ahí en la Torre, estratega, ideólogo, escribió el antiimperialismo y el APRA. Y muchos años después, 30 años de aprismo, que significaron otra reorientación de la beligerancia revolucionaria que tenía el aprismo, y escribe ya ese libro. Y entonces un grupo de gente
disidente del partido aprista, se va. Forman el movimiento de izquierda revolucionario, el MIR, es otra historia, y también se va, inclusive expatriado Juan Gonzalo Rosa, pero regresa al Perú, y ahí la Torre tiene la intención de conversar con Gonzalo Rosa, muy ingenioso, creativo, etcétera, para volverlo a traer a las filas del APRA. Y lo llevan y va pues a los conciliábulos de Haya de la Torre, en el local de la avenida Alfonso Ugarte, en Lima, la Casa del Pueblo, denominada así. Y cuando se encuentran, le dice a Haya de la Torre en el saludo: usted fue aprista, le dice. Y Juan Gonzalo Rosa le dice: y usted también. Usted también. ¿No? Dando a entender de que, bueno, el APRA inicial, el APRA rural, ya había dejado de existir, no tenía la fogosidad, el fuego inicial, ¿no?, de ser revolucionario, de convertirse en una alternativa política para el desarrollo del país, que no se pudo concretar, y no se ha concretado. ¿Por qué? Por la presencia, por la omnipresencia de la oligarquía, de los grupos de poder, ¿no? Hay otro de Juan Gonzalo Rose, es con Sandro Mariátegui, que era el hijo de José Carlos Mariátegui. Sandro Mariátegui era dirigente de Acción Popular, ¿no? Y van y lo invitan a la inauguración de un retrato de José Carlos Mariátegui. Y va, pues, habían varios retratos, varios retratos de Mariátegui por varios artistas, ¿no? Entonces, en un momento se juntan pues Sandro Mariátegui y Juan Gonzalo Rose, ¿no? Y revelan el cuadro y le dice pues, Sandro Mariátegui a Juan Gonzalo Rose, que está a su lado: este no se parece a mi padre, ni tú tampoco, le responde. Ni tú tampoco. Este no se parece a mi padre, ni usted tampoco. Usted tampoco se parece. Porque, bueno, Sandro Mariátegui, que fue un militante destacado de Acción Popular, ministro en el gobierno de Fernando Belaúnde Terry, bueno, ya tuvo otra orientación más aquiescente, más contemporizadora con el reformismo, con esas propuestas que no eran pues las de el temperamento, el ingenio de José Carlos Mariátegui, ¿no? Yo tengo una de mi papá, no es exactamente una anécdota, pero podríamos decir que sí, ¿no? A ver cómo la voy a contar, pero esta es una que ya así muy significativa para el desarrollo de mi profesionalismo, etcétera, ¿no? Y para dar una lectura correcta de lo que pasa en nuestro país. Pocos años antes de que mi padre falleciera, ¿no? Yo ya trabajaba en Ayaviri como médico y fuimos a un seminario nacional de epidemiología. Se desarrolló en el auditorio del Hospital Rebagliati del Seguro y fue 3 días. Y en ese tiempo era pues la dictadura militar, ¿no? Ya Velasco había fallecido, estaba Morales Bermúdez, y el ministro, el director superior, etcétera, en todo el evento. Y se analizó por la situación de salud del país, ¿no? Y en la clausura se llega a leer las conclusiones del evento. Y en las conclusiones, una de ellas era que la situación estaba deplorable, la situación de salud, debido a que en las regiones de salud no se hacía el trabajo como correspondía, como debería hacerse, ¿no? Entonces, los directores estaban en la platea, yo estaba sentado a mi papá, una enfermera más estaba ahí, que vino de Juliaca. Inmediatamente mi papá levantó la mano así, y sorprendentemente, porque todo el mundo estaba chitón, calladito, con la cabeza agacha, ¿no? Recibiendo esa reprimenda, digamos, de esa conclusión, ¿no? Y se quedaron sorprendidos. Y bueno, y el moderador le dijo, ya el que estaba leyendo, le dio la voz, ¿no? Y le dijo a todos en voz muy alta y sonora, ¿no? Falso, les dijo. Eso no pasaría si ustedes nos dejasen trabajar a nosotros. Cierto. Entonces, para mí hasta ahora sigue eso. La burocracia de los ministerios, la de Lima en caso de salud, en todos, se introducen, ¿no? Para decir cuáles son las realidades locales que en este país son tan heterogéneas, ¿no?
Y lo interesante fue que todos se quedaron mudos, los de la platea, ministro y todo el mundo, y también los de la platea, ¿no? Y bueno, y no pasó nada, un silencio que asustaba, ¿no? Eso. Bueno, habría ahora que reflexionar sobre eso, ¿no? La apetencia, el deseo de lograr algo induce, es una especie de combustible que nos permite trabajar. Estamos buscando la aspiración, y en esos años se buscaba la aspiración de la descentralización, de la regionalización, y el temperamento de la gente es mostrar que se podía tener capacidades, y ahora que se ha logrado la descentralización, que es una descentralización espuria, y una regionalización que es al final una departamentalización, y bueno, es toda una serie de escenarios cenagosos. La cosa es que ya nadie quiere trabajar. Todo el mundo está esperando, mediante el WhatsApp o mediante las conexiones virtuales, que las directivas y las órdenes las dé Lima para no pensar. Y eso es lo que está sucediendo en Puno. La gente que tiene la obligación de pensar ha decidido no pensar. Los que están obligados a decidir han decidido no decidir. Esa es su decisión. Increíble, es un empantanamiento terrible, ¿no? Que, bueno, nos muestra cosas bien especiales. Pero había también otra anécdota, Ismaco, sobre el doctor Cruz Coque, que fue profesor junto con Hernán Alessandri Rodríguez, profesor de nuestro padre en Santiago de Chile, en la Universidad de Chile, y le pregunta a uno de sus alumnos: oiga usted, ¿cuál es este síndrome que hay especial cuando a una persona se le adormece el brazo y no puede moverlo, etcétera, porque se presiona los músculos, los nervios, y se queda uno medio paralítico? Le dice el alumno, esa es la parálisis de los recién casados. ¿Por qué? Porque el hombre todo cariñoso pone su brazo y la mujer se queda dormida sobre el brazo. Falso, le dice, usted debe saber que los recién casados no duermen. Bueno, y había otra también de don Héctor Cornejo Chávez, una mentalidad cimera, es realmente moral, coherente, fundador de la democracia cristiana y satanizado por la ultraderecha, ¿no? Pues si hubiera vivido Cornejo Chávez, ahora le dirían caviar. Bueno, yo supongo que como nosotros también habría creado una palabra, porque nosotros frente a los que les dicen caviar, nosotros les decimos caviarnícolas, porque son la antípoda de los supuestamente llamados caviares. Son izquierdistas, bien formados, de buenas familias, etcétera, con recursos, son pudientes, pero tienen vocación para resolver los problemas de pobreza, de iniquidad, de injusticia en el país. No necesariamente un pobre tiene que ser el único abanderado de la lucha por las reivindicaciones sociales. También puede ser gente acomodada. Y un caso cimero es el de Javier Díaz Canseco Cisneros. A él le dirían caviar, pero él no era caviar, era una persona que defendía sus valores. En cambio ahora sí hay los caviarnícolas que son de derecha y son ultraderechistas y no les interesa para nada resolver los problemas de sufrimiento de la población, ¿no? Esa es otra de las anécdotas. Bueno, y Cornejo Chávez se pelea pues con don Luis Miró Quesada de la Guerra, un respetable profesional que fue alcalde de Lima y fue casi 40 años director del diario El Comercio. Y polemizan y Cornejo Chávez le saca datos respecto de los errores que cometía el diario El Comercio. Y en una de las notas le pone, y permítame decirle algo al oído, don Luis Miró Quesada, de una nota escrita: usted ya no lee su periódico. Porque toleraba y pasaba por alto algunos errores, unos gafes que siempre suceden en el escenario de las Pero, Lancho, ocurrencias. La ¿no? otra fue de Cornejo Chávez. El Parlamento de hace muchos años, de los años 50, 60, había personajes pues, con mucha capacidad inventiva, ¿no? Agilidad mental para poder polemizar. Entablan una polémica Cornejo Chávez con uno del partido aprista, ¿no? En la discusión, ¿no? Estaban pues quién iba a ganar, ¿no? Sus posiciones y un montón de historia en esa discusión política. Y Cornejo Chávez le dice, oiga usted, le dice, usted no ha leído el libro tal, de tal autor, que es venezolano, ¿no?
Y como Cornejo Chávez era creíble, porque era estudioso, era un tipo con mucha versación política, histórica, en la pista se calla, ¿no? Pero ¿cuál es la nata del hecho? Es de que no existió nunca el libro, nunca el autor. Bueno, uno se arrogaba una serie de lecturas por malos orgullos y malos conocimientos, pero hay también una de un notable peruano, puneño, carabaíno, Mendoza Díaz, que senador por Puno, antiaprista, enemigo de los apristas, y tiene una discusión con un senador aprista, Lanata, que tampoco era malo, no hay por qué satanizar las cosas, pero eran las pugnas. Mendoza Díaz era defensor del petróleo, buscaba la reivindicación del Perú de la Brea y Pariñez. Y entonces Lanata fogoso se para: usted no ha leído 30 años de aprismo. Y Mendoza Díaz le dice: lo he leído también, que lo he digerido y asimilado y ha seguido su curso normal. Su curso natural. Su curso natural. Es decir, que ya lo había eliminado de su formación mental, ¿no? Y había seguido su curso normal. Pues eso son anécdotas. Pero ahora vamos a una anécdota, porque probablemente sea la última. Nosotros en Cultura Política teníamos un programa de 1 hora semanal que estaba bien diversificado. Sacamos nuestra carta política semanal de 500 palabras, de 2 minutos a 3 minutos de lectura. Después de las 168 horas políticas, sacábamos 2 noticias leídas por mujeres. Y después sacábamos nuestros entrevista figurada, donde le decíamos a Ismael René, a Iván Cuentas, a Rigoberto Sea Delgado, el conde Esclecha: ya, tú le vas a hacer una entrevista a un economista, tú le vas a hacer entrevista a tal persona, etcétera. Y bueno, había que hacer la lectura, la invención y el acomodamiento para que el texto fuera pues lo más verosímil, lo más creíble posible. Es decir, uno entrevistaba a un economista y tenía que manejar todos los rudimentos y conceptos de la economía, pero radicándolas, aterrizándolas en la realidad del país y en la realidad de Puno. Entonces eran cosas muy instructivas en Cultura Política. Pero también teníamos nuestro escenario de teatro. Al principio, en el primer programa, sacamos el programa con un recuento, una recreación del estado de sitio de Albert Camus. Pero después empezamos a trabajar, y ya no solamente a los grandes dramaturgos, sino también que empezamos a inventar espacios. Y entonces Ismaco le hace un teatro acontecimiento cotidiano, donde se pone en evidencia en 14 minutos, con varios personajes, todos los maltratos, la desidia, la indolencia, el desapego, la falta de humanidad del personal de salud, ¿no? Y entonces, René, vas a ser tú el enfermo, ¿ya? Y entonces, ¿cómo se hace en el teatro? Se pone, pues, crack, cruje la puerta, troja y sonidos, o son los efectos especiales de la teatralización. Y René tiene que ser un enfermo desvalido. Y debía decir, llamando a la enfermera, y entre paréntesis estaba llamando débilmente, y René empieza: enfermera, enfermera, llamando débilmente. Bueno, corte. Esa anécdota se la hemos cargado varios tiempos a René, porque además no lo hacíamos en directo, sino grabábamos y volvíamos a corregir hasta que ya salía la propuesta final de ese acontecimiento cotidiano de los sufrimientos y padecimientos de los pacientes hospitalizados, ¿no? Los hospitalizados, sí, eso es, pues, bueno, son partes, nosotros le impetraríamos a nuestros teleaudientes, a la gente que está ingresando con nosotros al espacio virtual, a ver si nos alcanzan algunas anécdotas más, porque esto es instructivo. De todas maneras, evidencia el temperamento, la curiosidad, las salidas oportunas de la gente respecto de varias cosas, ¿no? Y bueno, eso también nos congracia, nos reivindica en ciertas cosas, y además nos aleja, ¿no? Como si fuera una droga, de a veces la pesadumbre de la vida cotidiana en muchos aspectos, al menos cuando tenemos la mala costumbre de continuar siendo esclavos de los televisores, de los programas de televisión, de los programas radiales, donde, bueno, nos aplasta esa realidad, ¿no? Oh, pero Nacho, hay varios libros que se han escrito
Pedro Escribano, por ejemplo, ¿no? El mismo Nicolás Rosa, Yerovi también, que tiene varias Rodríguez, cosas. y donde están las anécdotas, no solo de escritores, sino también de pintores y periodistas, o sea, personajes del Perú, ¿no? Y eso es lo que falta en Puno, ¿no? ¿Alguna También vez abogado, escritor Achata Vargas ya escribió algo de anecdotario carolino? Podría volver a recrearse estas cosas de tal manera que hacemos esa calistenia, esos ejercicios de reencontrarnos con la historia amigable para, bueno, también ser amigable con el tiempo y la contemporaneidad que estamos viviendo, ¿no? pero para Eso que es. no se pierda en el tiempo. Esperamos entonces haberles saciado las expectativas y si es que hemos tenido alguna debilidad, etcétera, eso ya es imputable a nuestra falta de experiencia. Con nosotros será hasta la próxima.